buenas a todos los estudiantes del curso de cálculo diferencial. Y este semestre vamos a trabajar eh, 6 temas fundamentales y 6 temas propuestos desde la Facultad de Ciencias Exactas, los cuales tienen que ver con los fundamentos de funciones y transformaciones, funciones trascendentes e inversas, límites y continuidad, la derivada y sus reglas básicas, técnicas avanzadas de derivación y el último tema, análisis y aplicaciones de la derivada. Es decir, en la Facultad de Ciencias propusieron 4 temas, acá nosotros vamos a trabajar 6 temáticas durante el semestre y vamos a tener un encuentro semanal sobre los temas, ¿cierto? En ese orden de ideas vamos a tener 16 encuentros, digámoslo así, sincrónicos, o ya pues ustedes lo pueden ver en diferido también. En este caso, el primer encuentro es repaso de funciones, dominio y rango específico. El segundo encuentro es combinación de funciones y transformaciones gráficas. El tercero tenemos funciones polinomiales, racionales y cuadráticas. El cuarto encuentro, funciones trigonométricas y transformaciones. El quinto, funciones inversas y funciones uno a uno. El sexto, funciones trascendentes e inicio de límites laterales. El séptimo encuentro, teoremas de límites y formas indeterminadas. El octavo, límites infinitos al infinito y asíntotas. El, el noveno, continuidad, puntos e intervalos. El décimo, definición de derivada y razón de cambio. El onceavo tema es reglas básicas, potencia, suma, producto y cociente. El doceavo, derivadas de funciones trascendentes e inversas. El treceavo, la regla de la cadena y la derivación implícita. El catorceavo, la regla del L'Hopital y formas indeterminadas. Y seguimos con el 15, tema 15, razones de cambio y teorema de valor medio. Y por último, tenemos un análisis gráfico completo y optimización final. Pues la idea de las clases es hacer una asesoría, pues tipo que ustedes hayan estudiado. Si pues, no se plantean dudas al inicio, pues yo hago una serie de ejercicios o de repaso del tema, estilo asesoría taller. Todo digámoslo así, todo este curso, estos cursos que vemos en la universidad son orientados al trabajo autónomo. Se recomienda a veces resolver principalmente los ejercicios impares del libro, ya que estos cuentan pues con respuestas al final del texto guía, que el texto guía nuestro va a ser el libro de SIL, es el libro de Trascendentes. Tenemos también propuesto el uso de software como Desmos o GeoGebra, ¿cierto? En ese orden de ideas, nosotros empezamos trabajando, un momentico, acá lo pongo. Y entonces, el cálculo como tal, cálculo diferencial, sí, cálculo, cálculo diferencial, en el cual este tema, el primer tema que nosotros planteamos hoy, tiene que ver con las funciones en sí, con las funciones. Eh, vamos a, vamos a proponer pues como este tema de funciones, ya que el cálculo se basa en hacer la derivación o integración, en este caso el cálculo diferencial. Trata principalmente, ya el objetivo es que aprendan a hacer modelos matemáticos de fenómenos físicos y ingeniería por medio de razones de cambio, ¿cierto? Entonces, una de las razones fundamentales del cálculo diferencial es hacer modelado, y hay un tema fundamental que son las razones de cambio, ¿cierto? Pero razones de cambio ¿de quién? Pues razones de cambio de funciones, es decir, nosotros en la vida cotidiana queremos un modelado de alguna cosa, pues puede ser de una casita, puede ser de un fenómeno, puede ser de un caso específico como el de ayer,
que fue algo muy fortuito, donde hubo pues como un estudio de esta función que llamemos pues que fue algo muy, no, así que uno no espera, algo así como un terremoto que sucedió en el tiempo, y nosotros esperamos analizar esta función o cómo viene esta función en el tiempo para saber cuándo va a ocurrir o hacer una predicción o ver la razón de cambio. Es decir, si nosotros podemos anticipar un poquito antes, al menos unos minutos, si pudiéramos anticipar unos minutos un fenómeno, si pudiéramos anticipar, ¿cierto? Por poner un ejemplo, este cálculo, minutos, el cálculo nos permitiría decir que viene ese cambio tan abrupto, ese cambio, y podríamos por unos cuantos minutos salvar vidas, salvar vidas. En ese orden de ideas, es que la matemática se vuelve muy importante y de allí que nosotros todo fenómeno lo podemos modelar, ¿cierto? Entonces el objetivo de las matemáticas es hacer modelado de fenómenos. Y en ese caso hay un tema muy importante que son las funciones como tal, ¿cierto? Entonces, en las funciones, nosotros vamos a trabajar el capítulo 1.1 del libro de SIL, ¿cierto? El texto guía, el texto guía de este curso es cálculo trascendentes tempranas, cálculo trascendentes tempranas de SIL, ¿cierto? De SIL. Bueno, en sí, creo que es la cuarta edición. Creo que es la cuarta edición en español, ¿cierto? En español. Tenemos también, entonces, en este caso, nosotros, como les decía, estudiar las funciones. Entonces, las funciones, las funciones, entonces se entienden como eh, una relación o una dependencia de una cantidad con respecto a otra, ¿cierto? Entonces las funciones tienen que ver eh, sugiere pues sugiere una relación una relación o dependencia, una dependencia respecto a variables, ¿cierto? Que conocemos como variables. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros decimos este concepto, pues tenemos que como especializarlo y dedicar pues como un tiempo importante porque a partir de esas funciones es que vamos a poder hacer los modelos nosotros, ¿cierto? De las modelos y decir que de allí van a hacer el análisis de la función, es decir, ya sean datos continuos o discretos. Generalmente esta matemática nosotros la vamos a trabajar de forma continua. Sin embargo, podríamos tomar las funciones como conjuntos, ¿cierto? Un conjunto, la definición de conjuntos, tenemos pues un mundo acá, un conjunto y otro conjunto acá. Entonces tenemos un conjunto X y un conjunto Y, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos todos estos X que hay aquí se relacionan con con una función que hicimos aquí, con una f de X que nos cayó en un rango. Es decir, nosotros en este caso tenemos un dominio y tenemos un rango, ¿cierto? Tenemos un rango, ¿sí? Específico. Entonces aquí caímos a un punto específico que lo llamamos f de X. Después de aplicarle una función, entonces, ¿qué podemos asociar nosotros como unos conjuntos? Entonces, vamos a emparejar o asociar miembros de conjuntos en otro conjunto. Y en ese caso podríamos tener una persona
una persona tiene un único, digámoslo así, único número de seguridad o único número de identificación. Y un libro podría tener uno o varios autores. eh, Nosotros por cada ciudad podríamos tener un alcalde y nosotros necesitamos que haya una correspondencia única, porque no, para que haya función, correspondencia única, para que haya función, ¿sí? Es decir, eh, nos interesa, lo voy a ver desde el proceso, que si nosotros entramos algo a un proceso, entramos X, aplicamos la fórmula y siempre, bueno, la fórmula sin esa F así, le aplicamos una fórmula o un proceso y me sale F de X. Es decir, si yo entro un valor, me sale esa siempre me sale esa forma, o sea, me sale un único valor. Esa es como la idea de la función, ¿sí? O sea, no me salgan dos valores, sino únicamente un valor. O sea, solo correspondencia única es que sale un único valor. Sale un único valor. ¿Sí? Es decir, no me pueden salir dos valores porque entonces no sería un buen modelo. Es decir, la ciencia, ¿cuál es la idea? Que si usted se toma un medicamento, uno lo que esperaría, después de tomarse el medicamento, usted pues hizo el proceso, se lo tomó y lo esperado, o sea, hizo la función del medicamento, ¿cierto? Y usted espera que haya una función del medicamento, ¿cierto? Aplicando el medicamento, llegó a eso, bueno, con un montón de procesos o fórmulas, pero la idea es que siempre llegue a lo mismo, ¿sí? Es decir, si yo aplico siempre, tiene que ver mucho con el método científico también. Si yo aplico una serie de pasos, pues debo llegar a un resultado, ¿cierto? Un resultado siempre el mismo. Es decir, que no cambia y debo llegar a un único resultado, no a varios. En ese orden de ideas es lo que llamamos función. Entonces, una definición un poco más elaborada, de esto es un conjunto, ¿sí? Eh, un conjunto, como decíamos, ese conjunto X de acá, tiene una relación con Y, ¿sí? Con este conjunto Y asigna a cada elemento de X, un X de aquí, le asigna un elementico de Y, ¿sí? Exactamente un punto nomás. O sea, yo de X no puedo tener dos puntos de Y. ¿Sí? Es una correspondencia unívoca. Entonces, esto es la definición formal de función, ¿sí? No puedo, pero de Y, pues sí podría tener varios X, pero de X no puedo tener sino una dirección hacia un punto. Entonces, generalmente en matemáticas, entonces tenemos una terminología, una terminología como todas las profesiones o todas las materias en que nosotros, la terminología generalmente en este curso es llamar las funciones con unos nombres específicos. En este caso, las más típicas, las funciones más típicas que tenemos son f, g y h, ¿cierto? Entonces, estos son los nombres típicos, ¿sí? Terminología, es decir, nombres. O sea, vamos identificando las funciones con ciertos nombres para este curso, ¿sí? En ese caso, nosotros, como decíamos, el X lo vamos a llamar el dominio y todo el conjunto de las X y el conjunto Y, donde pueden caer los X, lo llamamos rango, ¿sí? Entonces, el conjunto donde parten las X, el dominio es el conjunto donde parten las X, ¿sí?
Y el rango es el conjunto donde llegan las X. Es el conjunto al cual llegan. Es el rango. ¿Sí? Entonces, vale decir y hacer énfasis en esto, en que solamente podemos tener un resultado a partir de una X. O sea, una X solo me produce una determinada función sobre ese rango Y. No me puede producir dos resultados diferentes. Porque si no, pues, digámoslo así, no tendría un valor esperado adecuado. Entonces, también, digámoslo así, podríamos nosotros hablar en este caso de que en el dominio X, las variables, llamémoslo así de alguna manera, las variables las vamos a, en general, se llama X, pero podría ser el tiempo, y en Y, las variables las vamos a llamar Y o una función de f de X. También vamos a encontrar en el libro eh, una nomenclatura como Y igual a Y de X. Es bueno como manejar las nomenclaturas, sobre todo el libro de SIL, y digámoslo así, para que ustedes no se confundan. Como les decía, esto también tiene una, digámoslo así, una definición eh, un poco, pues, digámoslo, más lingüística, y es que la X es una variable independiente, y la variable Y es dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque Y depende de X. Y depende de X. ¿Sí? Usted la que escoge es la X y dependiendo de lo que escoge en X, ya resulta una Y. ¿Sí? Entonces, estos términos son importantes porque nosotros vamos a trabajar en algo que son los números reales, ¿cierto? Como lo dejamos ahora, entonces podríamos, haciendo otro dibujo, eh, supongamos temperatura. Entonces, ¿qué temperatura de su cuerpo? De su cuerpo. Entonces, vamos a suponer que el día de ayer, que tuvo, pues, eh, de 0 hasta qué, hasta 23 horas. Entonces, usted se tomó la temperatura cada hora y usted más o menos, usted estaba así. Digamos que empezó así, se subió, se bajó, se subió, se bajó, o se subió, se bajó. Y bueno, ahí voy a volver a hacer el dibujo. Vamos a hacer, voy a poner que aquí es el mediodía, ¿sí? Vamos a poner que aquí son las 12 p.m. y aquí son por ahí las, digamos, las 2 p.m. Entonces, vamos a hacer este ejemplito en el sentido de que usted empieza con una temperatura muy bajita de 37, alrededor de 37, no tan oscilante. Cuando se levanta empieza a subir un poquito, bajar, subir, bajar. Pues llega a las 12, se le sube un poquito la temperatura por hasta aquí y ya por la noche se le vuelve a bajar y se le vuelve a estabilizar. Es decir, usted solamente puede tener una temperatura de su cuerpo a una hora del día. ¿Sí? Es decir, la temperatura suya dependió de qué hora era. La temperatura depende de la hora que la tomó. Pero usted en un momento del día no puede tener dos temperaturas, porque usted sería pues un alien, ¿cierto? No se podría. Usted solo habita esta dimensión. Entonces, la idea es que solo tenga una temperatura, ¿cierto? En ese orden de ideas, pues vemos que tiene una correspondencia de hora con temperatura. No quiere decir que usted en ciertas horas del día no repita el mismo 37 grados.
centígrados, ¿cierto? No quiere decir eso. Sí puede repetir la temperatura. Pero debe tener en cuenta que yo podría eventualmente modelar matemáticamente, modelar una persona por medio de la temperatura, de una función de temperatura. Una función de temperatura, ¿sí? Yo podría esto, de temperatura. Entonces, en ese orden de ideas, también eh, hay una parte eh, como importante en las funciones y la representación de funciones, en la representación de funciones, puede encontrar representación de funciones de forma analítica. eh, Analítica quiere decir que yo la represento mediante una fórmula, ¿sí? Representación, aquí representación, mediante, mediante, ay, mediante. Entonces, analítica es una fórmula. Entonces, por ejemplo, una fórmula. Entonces, aquí una fórmula. Y yo podría decir f de x. Bueno, f de x igual a x más 3, ¿sí? Una fórmula. Otra representación podría ser verbal, ¿sí? En ese caso, se hace una descripción con palabras, ¿cierto? Descripción con palabras, ¿sí? Entonces, verbalmente podría decir que cuando yo, digamos el dólar, eh, o bueno, el valor del dólar con respecto al peso, eh, tiene un valor incremental de 10% superior, o bueno, podría hacerlo verbalmente, o tiene un valor por encima, o equivale a, pues, a 2 veces, o podría hablar verbalmente acerca de la función que tiene, ¿cierto? O la dependencia que se encuentra. Es decir, yo podría decir que el niño le va bien en el colegio, dado que debido a que en su casa le ayuda. Entonces yo ahí pues veo una dependencia, ¿sí? De que el niño tiene un mejor rendimiento debido a que en su casa le están ayudando a hacer sus tareas, ¿cierto? Lo que están explicando. Eso sería algo verbal, que si hay dependencia, sí, podría haber dependencia. No lo estoy haciendo pues numéricamente, sino verbalmente. Eh, Ahí se está haciendo verbalmente, ¿cierto? Otra forma de representación es numérica. Numérica. Eh, Numérica quiere decir que yo tomar datos, ¿sí? Entonces, realmente numérica es que yo tengo una tablita y yo podría de alguna manera eh, medir, por ejemplo, como decía, la temperatura. Entonces, tomo la temperatura en el tiempo, la temperatura, y la tomo en la hora cero, en la hora uno, en la hora 2 y así sucesivamente hasta la hora 23. Y aquí empiezo a tomar 36.5, 37, 37, por aquí 36.9 y así. Entonces, numéricamente, cuando hablamos que se toma la función, una tabla, también equivale a una función. Es decir, una tabla
también me representa una función o un modelo matemático. Y hay otra forma de representación, que es la forma gráfica, ¿sí? La forma visual, una representación visual que representa por medio de una gráfica, ¿cierto? Pues, como les decía ahora, ¿qué es más fácil? Yo dije, bueno, entonces ayer a las 7 y qué, 7 y, voy a decir, y 44, ocurrió esto, ¿cierto? Pero la Tierra venía así en Pereira y siguió así. Pero en ese momento hubo un earthquake, entonces yo podría representar y visualmente yo veo que hubo una variación muy fuerte y como que hubieron dos especies de temblores, ¿cierto? Entonces gráficamente podríamos ver esto en ese caso, ¿cierto? En- Nosotros debemos entender cuando nos hablen cualquiera de estas formas eh, digamos, debemos tenerla en nuestra terminología, en nuestro, digamos, devenir como ingenieros o como tecnólogos para poder saber interpretar o modelar los datos que nos van llegando, ¿cierto? Es decir, no, a veces a usted le llega algo verbal, descripción con palabras, pero debe entender que todo tiene una función. Pues, digamos, si a usted le llega algo verbal, pues eso pasó mucho pasan en las campañas políticas que a la gente le mueven sentimientos. Entonces, con algunas palabras, voy a explicarle con algunas palabras, la gente, digámoslo así, le mueven su voto, ¿cierto? Con palabras, al final, la función que quieren, la función es que con unas palabras, la función, y usted al final quieren voto, de esas palabras, que esa función, y por aquí aplican sentimientos y le mueven los votos, y esto es algo verbal, pero eso es una función. Entran las palabras, juegan con los sentimientos de las personas dejan que les influyan y le hacen la función del voto. Asimismo lo dicen todos los estrategas, no lo estoy diciendo yo, ellos mismos lo dicen, pero ese es el juego político. Incluso de los juegos, a veces se mueve así, que a usted le dicen algo verbal y usted responde de acuerdo a unos sentimientos, no de acuerdo a la razón, sino a sentimientos, y eso pasa muy típicamente. Entonces, a veces hasta controlar eh, ustedes esos sentimientos para no hacer cosas irracionales, ¿cierto? Entonces, es también importante decir que la parte verbal también puede modelarse, también, y se puede llevar a números, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, una función como tal, eh, entonces, en este caso, bueno, yo no voy a buscar por aquí en Google, ¿cierto? Una función, Google va a buscar la función para convertir grados Celsius a Fahrenheit, ¿sí? Entonces, la funcióncita, ¿cuál es la fórmula? Entonces, aquí la fórmula nos dice que grados centígrados por 9 quintos más 32, ¿sí? Estamos claros. Entonces, yo quiero el resultado, hacerlo en Fahrenheit, y la entrada es centígrados. ¿Está claro ese ejemplo? Entonces, yo aquí entro grados, entonces entro grados, en este caso entro grados, va a ser una cajita, entonces un ejercicio acá, un ejercicio práctico, un ejercicio práctico es, entro grados centígrados y salgo grados Fahrenheit. Entonces aquí debe haber alguna, voy a llamarlo fórmula, ¿cierto? Una fórmula para hacer esto un poquito más contextualizado. Saben que las temperaturas han sido inventadas en la historia basadas mucho en el ser humano.
Eso tiene algo importante los ingleses, es que se basan mucho en las medidas humanas y es algo importante eh, que nos permiten como tener una relación directa pues con unos patrones que nosotros ya tenemos predefinidos pues genéticamente y físicamente. Entonces, la formulita, entonces, ¿qué nos dice? La fórmula, yo podría decir que grados centígrados es X y grados Fahrenheit es Y. Entonces vamos a hallar X y Y para que sea como las variables que vamos a ir trabajando más, que son X y Y. En ese orden de ideas, entonces yo diría que la formulita, eh, la fórmula es f de x, ¿sí? F de x igual a x más 9 quintos, no, ¿cómo es? Voy a poner aquí, x por 9 quintos, perdón, más 32. O sea que lo podría hacer 9 quintos de x, 9 quintos de x más 32. Entonces, si yo quiero como hacer el cálculo de unas temperaturas típicas, por ejemplo, lo típico 0 grados, 0 grados sería 32, reemplazo y me da 9 quintos de 0 más 32, igual 9 por 0, 0 más 32, me da 0, digo 32. Y, por ejemplo, una temperatura típica en Medellín, 24 grados, entonces lo reemplazaría 9 quintos por 24. Bueno, hagámoslo por 25, ¿no? Hagámoslo por 25 porque me es certico. 25 grados, pues 9 quintos por 25 más 32. Me haría 9 por 5 más 32, 9 por 5, 45, ¿sí? Más 32, 45 más 32 da 77 grados Fahrenheit. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros incluso necesitamos las funciones y la matemática y saber reemplazar en ellas, ¿sí? Debemos aprender a reemplazar en ellas. Eso es pues, súper importante eh, porque de allí viene que entendamos cómo reemplazar los valores en una función. Entonces, si yo entro 0 grados, si yo entro 0 grados a esta cajita, me salen 32 grados Fahrenheit, 100 grados centígrados. Y si entro 25 grados centígrados, me salen 77 grados Fahrenheit. Generalmente uno no entiende mucho el, digámoslo así, la temperatura en Fahrenheit, porque es una medida inglesa. Sin embargo, eh, si usted programa en inglés, es importante que la conozca, ¿cierto? En ese orden de ideas, pues podemos evaluar una función con su valor. También podríamos, entonces, modelar, pues, como nosotros, modelar a qué horas llegan los estudiantes a clase, por decir algo. Entonces, podemos hacer un modelo de quién llega más temprano, el tiempo, quién llega primero, cuál llega después, y empezar a hacer un modelado, pues, de los estudiantes. Podríamos ir haciendo un modelo como tal. Tendríamos también, entonces, aquí decir que nosotros vamos a trabajar eh, los reales, los reales en los reales. O sea, este curso, nosotros vamos a trabajar reales que nos dan reales. O sea, es decir, números reales nos dan reales. Porque hay otro tipo de variables que pueden ser variables complejas. Es decir, que yo le entro un número real, me sale un número real, pero podría existir en circuitos y en otras áreas de la ingeniería. Yo entro un número real y me sale un número complejo. Entonces, debemos tener en cuenta que, como este curso,
es de reales en reales, ¿sí? De reales en reales, o sea que el dominio es de dominio real y cae, es de dominio real, es decir, es de reales y cae en un rango de números reales. No vamos a, entonces, en este curso específico de variable real, nosotros, digamos, tenemos un número definido. Entonces, eh, nosotros podríamos decir que el dominio de nosotros eh, podríamos tener, en este caso, el tiempo. Pero nosotros, por ejemplo, el dominio del tiempo no podríamos, dependiendo de lo que hagamos, no vamos a tener variable compleja, obviamente. Eh, o vamos a modelar, por ejemplo, las temperaturas en grados centígrados. Nosotros es bueno conocer como los límites, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que límite de temperaturas, ¿sí? Temperaturas. Entonces, nos dice, estoy buscando en Google, entonces nos dice, el cero absoluto es menos 273,15 grados. Es decir, si yo trabajara temperatura, por decir algo, temperatura. En la escala de los reales, solamente empezaría en menos 273 grados, punto 15 grados. O sea, de aquí para allá no se puede trabajar, solo se puede trabajar de aquí en adelante. Es decir, el dominio de la temperatura no existe por debajo de eso. ¿Sí? Estamos ahí en algo, pues, como para que entiendan que yo no podría trabajar en un dominio o en un rango menor a eso, ¿cierto? Podría ser dominio o rango dependiendo del modelo. Entonces, en ese orden de ideas, debemos hacer unas definiciones aquí, unas definiciones de quién, de dominio. Eh, Ese digamos, como vamos a trabajar definiciones del dominio, ese es su subconjunto de números reales para los que, f de x es real. F de x es real. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros no podríamos tener, digámoslo así, eh, una variable X que nos produzca, digámoslo, un valor que no exista en el rango, ¿sí? Solamente vamos a traer el dominio en el cual podemos trabajar el rango y que el rango nos dé real, ¿sí? Eh, entonces, esto también se llama dominio implícito o dominio natural. Dominio implícito o dominio natural. Dominio implícito o natural, ¿cierto? Dominio natural. Entonces, nosotros podríamos hablar de la función de la raíz cuadrada, que es la más típica. Entonces, nosotros vamos a ponerlo como la raíz cuadrada. Función raíz cuadrada. Entonces, en ese orden de ideas, yo tengo f de x igual a la raíz de x, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que las raíces reales, o sea, yo solo le puedo sacar raíz real cuando x es mayor que cero, para x mayor que cero, digamos. Si yo tuviera x menor que cero, por ejemplo, -3, o sea, raíz de -3, esto no pertenece a los reales, ¿cierto? Solo pertenece, por ejemplo, raíz de 3 sí pertenece a los reales, pero raíz de -3 no. Entonces, el cero sí cumple y del cero en adelante.
Es decir, el dominio, ¿cierto? El dominio serían todas las X de tal forma, entonces serían todas las X tal que X pertenece a X mayor que cero, ¿cierto? A este conjuntico. Entonces, eh, tenemos pues como este dominio para estas funciones de raíz cuadrada. Asimismo, podría hacerlo con la función inversa como tal. Entonces, en la función inversa, pues tengo f de x igual a 1 sobre x, pero yo no puedo hacer x0. Entonces, si x, todo el dominio para x diferente de 0. Entonces, el dominio es x tal que x sea diferente de 0. ¿Sí? Sí, este sería el dominio. El dominio es a x. Entonces, asimismo, yo podría empezar a tener funciones y podría tener otra función como tal, un ejercicio como tal, un ejercicio. Entonces yo tengo la función f de x igual a 100 más raíz de x menos 50. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo veo que con este 100 más no tengo problema. Tengo que buscar ese radicando las funciones que tienen raíces. Ya sabemos que toda la parte interna para esta raíz, es decir, x menos 50, debe ser mayor que 0. Sumando a ambos lados, x menos 50 más 50 y aquí mayor que 0 más 50. Se va este con este y me da x mayor a 0 más 50, me da 50. Es decir, yo tendría x, pero sabemos que da con el mayor o igual. Entonces el dominio sería x mayor a 50. Yo lo podría representar así o entonces digamos, con el símbolo de mayor o igual o representarlo con intervalos. O sea, es decir, hay dos formas de representar el dominio o hay varias formas. Representar el dominio y eso tiene que ver con qué? Con digámoslo así, los operadores de desigualdad, o con intervalos, ¿cierto? Intervalos. Otra también sería de forma gráfica, ¿cierto? Forma gráfica, de forma gráfica, ¿sí? De forma gráfica. Es decir, si yo represento por operadores de desigualdad, tendría x mayor o igual a 50. Por intervalos, tendría x pertenece al intervalo 50, infinito. Ya sabemos que como yo no sé el infinito, el símbolo corchete significa que incluyo el punto y el símbolo paréntesis es que no incluyo. Es decir, como yo no conozco el infinito ni lo voy a tocar, es este. O gráficamente, pues hago la recta de los reales, pongo el 0, 1, 2, 3, 4, 5, pongo el 50 y lo hago gráficamente. Y hago una cosita aquí así. Incluyo el punto, incluyo ese punto. De ahí en adelante. Entonces miremos que nosotros podemos tener esa representación de, del dominio como tal. En ese orden de ideas, podríamos incluso tener dominios o intervalos separados, es decir, yo podría tener voy a hacer un ejemplo acá, ¿sí? Otro ejercicio, otro ejercicio, donde tenga, por ejemplo, f de x igual a raíz de x o de control Z, bueno, x más x, pongámoslo aquí, de 10 menos x más raíz de x más 5. Entonces, la verdad, yo podría tener en esta radical
Si yo digo 10 menos x mayor que cero, mayor o igual que cero, y sumo ambos, entonces sumo a ambos lados x, 10 menos x más x, mayor o igual a cero más x. Entonces aquí se va este con este y me queda 10 y aquí me queda x. Entonces 10 mayor o igual a x. ¿Sí? Y en este caso me queda x más 5 mayor o igual a cero. Me quedaría restando a ambos lados 5. Ya x más 5 menos 5 mayor o igual a menos 5. 0 menos 5. Y se va con este x mayor o igual a menos 5. Entonces, en este caso, los dos intervalos se tienen que cumplir, porque si yo, digámoslo así, en este caso tengo, si yo lo representara en una recta, aquí es más fácil verlo, yo tengo el 0, decir algo aquí, 0, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, tengo aquí el 10, ¿sí? Este me está diciendo x es menor que 10 y el otro me está diciendo mayor o igual a menos 5. 1, 2, 3, 4, 5, menos 5. Voy a hacer con colores, es decir, este es el 0, este es el 0. Voy a hacerlo con otro marcadorcito, un rotulador. Entonces voy a hacer primero el 10. Me dice que, acá, o sea, x es 10 es mayor o igual a x, o sea, de aquí para allá. Y el otro, voy a hacerlo con otro color, por ejemplo, verde. Me dice que x mayor o igual a menos 5, o sea, los que van hacia adelante de menos 5. ¿Sí? Entonces, la verdad, solo el intervalo que me interesaría, el intervalo es la intersección de los dos, de menos 5 hasta, hasta 10. O sea que gráficamente es muy interesante el manejo de los dominios porque yo podría llegar al intervalo, ¿cierto? Menos 5,10, ese sería el x perteneciente a esto, ¿cierto? Es decir, el dominio de esa función. Entonces, en ese orden de ideas, podríamos unir varios intervalos. En este caso, unimos los dos. Fue una intersección, perdón, porque si yo me paso de 10, ya tendría números complejos. ¿Listo? Entonces, debo respetar cada uno en este caso, de los dominios de cada función particular y hacer la intersección. En Vamos a tener un sistema de coordenadas, pero lo vamos a mencionar con algunos ejercicios. Un sistema de coordenadas, que es el plano cartesiano. Entonces, para los gráficos, perdón, un cambio de lápiz. Para los gráficos, entonces vamos a tener el plano cartesiano. El plano cartesiano, esto se viene manejando desde geometría vectorial, ¿cierto? Y tal vez desde matemáticas básicas. Entonces, para los gráficos, vamos a tener un sistema plano cartesiano, también llamado sistema de coordenadas rectangulares cartesiano o sistema de coordenadas rectangulares. Que allí vamos a poner algunos ejercicios en GeoGebra. Donde tenemos pares ordenados x, y, o lo que es lo mismo x, f de x, ¿sí? También los podemos representar así, donde ya sabemos que y igual a f de x. Tenemos, en general, podríamos graficar varios puntos y tener en cuenta las abscisas y las ordenadas. También podríamos ver un comportamiento
de las gráficas, así como lo veníamos diciendo de los terremotos o de la bolsa, del dólar. Y así es importante, por eso el cálculo de los comportamientos pues globales o extremos y cómo se comporta pues una función o una gráfica en general. ¿Qué más tenemos para hoy? Tenemos para una prueba pues como de para que una función sea función, entonces hay una, cómo comprobar que una función es función, comprobar, valga la redundancia, comprobar, cómo comprobar que una función es función. Si es, y valga la redundancia, función. Eso, entonces, nosotros hacemos la prueba de la recta vertical. Prueba de la recta vertical. Eso es importantísimo porque la prueba de la recta vertical, esa nos dice que cuando tenemos una, digámoslo así, una, una función, entonces digamos que yo tengo esta función, pero no es una lemniscata, llamémosla así, tiene un problema esta lemniscata, ¿cierto? Que esto es igual a f de x y esto es x. Cuando hago la prueba de la recta vertical, entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, yo hago una recta tras una recta, pero aquí vemos que esto cruzan dos puntos, ¿sí? Tiene dos puntos de cruce. Entonces, bueno, yo hice casi una recta, pero pues tiene dos puntos o más, ¿cierto? Si tiene dos puntos, no es función, no es función, ¿sí? Es decir, solamente puedo tener una y para cada x. Solo puedo tener una y para cada, para un punto x. Es decir, para un punto x no puedo tener dos y. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una parábola, entonces voy a hacer una parábola aquí, pero una parábola en y. Cuando yo corto, estoy cortando este punto y este. Esta no es función, es decir, esta función sería, por ejemplo, x igual y2, no implica, no es función. Pero si yo tuviera esta, y igual a x2, esta, cuando hago el punto, hago muchos cruces. Si hiciera muchos cruces acá, sí es función. Sí es función. Entonces es muy importante esto porque nosotros no cualquier cosa es función. Entonces, para yo poder modelar, yo pongo esto mucho en mi curso de métodos numéricos, a veces a modelar una cara o modelar pues algunos trazos. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, esto así, yo hago este cruce, voy a hacer una recta aquí de cruce, voy a hacerla con los elementos que hay aquí. Vamos a ver formas, línea. Entonces, digamos que yo la cruce así. ¿Sí? Vamos a ver el color. Pongo esto rosado. Vemos que ahí hay tres cruces, uno, dos y tres. Es decir, si yo quisiera modelar esta forma, no es función, porque corta en tres puntos. Listo. Entonces, no es función, porque corta en tres puntos. Y debiera cortar solo en un punto, ¿sí? Debiera cortar solo en un punto. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que tener cuidado. eh, eh, Debemos tener cuidado con esto de las funciones. Ya vamos de pronto, para no hacer muy largo esta primera sesión, no nos queda el video muy largo, entonces vamos a dejar ahí.
Y recuerden que los ejercicios van a estar en la plataforma. Eh, Trabajamos con el libro de SIL. El libro de SIL se van a dejar algunos ejercicios propuestos y algunas temáticas. Entonces, muchas gracias por la atención.